Capítulo 21. Pseudo, fin de una era. Y yo soy el sol. El resplandor dorado que iluminaba el bosque frío brilló aún más por un momento antes de que una lluvia de metal explotara de todos y cada uno de los portales dorados. Miembros, sangre, huesos y cenizas llenaron el aire en un instante cuando todas y cada una de las armas que salieron de la puerta de Babilonia cortaron o perforaron limpiamente al menos uno de los gruñidos de Altrouges como mínimo, o decenas como máximo. Tierra, polvo y rocas de todos los tamaños se dispararon al aire mientras armas y hechizos se clavaban en la tierra, maldiciones físicas y arcos de llamas se curvaban sobre las espesas nubes de smog terrestre para llover sobre el Rey Dorado. Excepto que no fue así, no porque los ataques carecieran de potencia o velocidad, o porque fueran imprecisos o inestables. No, los ataques no iban a aterrizar simplemente porque el Rey de los Héroes así lo dijo. Las maldiciones fueron divididas y detonadas por espadas de luz sagrada y fuego chisporroteando mientras sus formas eran desestabilizadas por todo tipo de armas dejando rastros de vacío a su paso. El suelo detrás del rey se agrietó, una espada lo impactó un momento después mientras los ojos rojos del hombre recorrían el campo de batalla de manera serpenteante. El sonido de sus armas, la destrucción que dejaban a su paso y los gritos del ejército de los muertos lo invadieron. ¿Es esto lo que es una conquista? Bastante aburrido. Resopló para sí mismo, cerró los ojos y sacudió la cabeza. Servant. Y entonces sus ojos se abrieron una vez más. El apóstol muerto que lo atacaba era mayor que la base que había estado destruyendo hasta ahora. La sangre cubría sus brazos en remolinos que el hombre asumió que debían ser un ataque de algún tipo. Ah, él era una pesadilla. Bien, casi había pensado que la princesa de Vermin había enviado un Nick-King contra él. Y entonces una lluvia de acero cayó sobre la tonta pesadilla, llevando su regeneración al límite, y una vez que Gilgamesh la encontró, lo derribó una vez más. El suelo tembló y diminutas menudencias de la pesadilla se lanzaron al aire antes de desaparecer en cenizas cuando el rey lo abrumó en segundos. Y por supuesto, su ataque al ejército no había cesado en el tiempo que le llevó deshacerse de la arrogante Nightmare. No, el rey de los héroes mantuvo un perímetro cómodo a su alrededor que los cadáveres, ghouls y no muertos no pudieron atravesar, incluso cuando el ejército Nick-King y Nightmares of Outrages comenzaron a acercarse. Levantar este tipo de ejército debe haber tomado años. ¿Cuántos? ¿50? ¿100? ¿Más de 300? Gilgamesh habló en voz alta, burlándose de la princesa mientras miraba directamente a su castillo. Y sin embargo ya han caído 1000 en mi mano. El cuervo victorioso del Servant fue eclipsado por el ataque conjunto lanzado contra él por 2 Nightmares a la vez, 2 paredes de sangre de 20 metros de ancho y 10 metros de alto se estrellaron contra él. Explotó hacia afuera en una onda de choque mientras el control de Nightmare sobre la sangre luchaba por mantenerlos a ambos sólidos con el impacto combinado con el que chocaron. ¿No puedes lastimarme así que solo pretendes mancillar mi apariencia? ¿Realmente no tienes profundidad en tu depravación? Ambas pesadillas miraron hacia donde había estado Gilgamesh, gritando de dolor mientras espadas salían disparadas del brillo dorado que emanaba a través del líquido viscoso. Sus paredes de sangre cayeron al suelo cuando ambas pesadillas perdieron la concentración en sus ataques, revelando a un Gilgamesh bastante molesto, cubierto de sangre de pies a cabeza. Arrepentíos con vuestras vidas. Las armas que atacaron a los Nightmares eran del más alto calibre jamás utilizadas en la batalla. Las armas atraviesan sus cuerpos sobrehumanos y cortan su misterio con facilidad. Su regeneración, capaz de resistir hechizos incluso de la Asociación de los Señores de los Magos, quedó paralizada bajo el peso del contraataque de Gilgamesh. Sus cuerpos se desintegraron en cenizas antes de que el brillo dorado de su Noble Phantasm se hubiera desvanecido. Tomándose un momento para liberarse del repugnante icor que cubría su forma, su ataque constante continuó derribando a la horda aparentemente creciente de luchadores que intentaban, y fracasaban, correr hacia él. El paisaje que alguna vez fue delicioso y prístino, del que el hombre no tenía ninguna duda de que la princesa de Vermin estaba muy orgullosa, ahora era un paisaje arruinado y casi árido a un par de cientos de metros. Nubes de polvo se aferraban al perímetro donde incluso ahora seguía siendo bombardeado por la artillería mágica del rey.
Los cráteres estropearon su superficie y los árboles que habían estado en el camino de Gilgamesh ahora eran astillas y mantillo. La sangre estropeó el suelo y empezó a teñirlo de un rojo carmesí intenso. Se preguntó cuándo abandonaría la princesa su castillo, plenamente consciente de que cada gota de sangre que creaba al herir sus fuerzas solo le daba una mayor ventaja. Sin embargo, al mismo tiempo, la chica estaría convencida de su victoria sobre él, por lo que quedarse sin ningún tipo de fuerza terrestre, cualquier tipo de ejército que claramente tuviera una razón para mantener, sería algo que no permitiría. Ya había destrozado a 2.354 de sus soldados, incluidos los 23 Nick-Kin y Nightmares que se habían adelantado para intentar llevarle la pelea. Sin duda para distraerlo y permitir que la horda descendiera sobre su cabeza. 21,4%. Ese era el número de sus fuerzas que ella había permitido que fueran masacradas en sus manos hasta donde él podía decir, ella no les estaba ordenando que retrocedieran hasta el momento. Entonces, ella evidentemente estaba dispuesta a arrojarle tantos, pero ¿cuál era su límite? ¿Qué creía que podría salirse con la suya al permitir que la redujeran a cenizas? Históricamente, una pérdida del 33% de las Fuerzas Armadas era el límite de lo que podía considerarse pérdidas aceptables por parte de un comandante o líder de algún tipo. Pero no todos estaban dispuestos a desperdiciar gran parte de sus fuerzas, por lo que Gilgamesh continuaría esta farsa de batalla hasta que ella misma saliera. Aunque el estallido de prana que podía sentir desde el interior de su castillo era bastante interesante, ¿estaba ella preparando algún tipo de gran ataque? ¡Qué pintoresco! Y solo 1 o 2 minutos más tarde, cuando su recuento de muertes superó las 3.000, observó cómo el ejército, si es que podía llamarlos así, se detenía tartamudeando. La base miraba a su alrededor con confusión sin sentido mientras Nick-Kin y Nightmares comenzaban a ordenar una retirada completa, provocando que una sonrisa de puro sadismo se estirara en sus labios. ¿Irá a alguna parte? Oh, no lo creo, alimañas. Los portales dorados, los más que había creado en años, se extendían hacia el cielo, tomando solo un momento para ordenar su vasto tesoro entre ellos antes de disparar contra el ejército en retirada. Y al encontrarse con un muro de sangre que se extendía hacia el cielo, el suelo ahora volvió a su color normal como siempre. Último. Gota. De la sangre que había empapado el campo de batalla se levantó para defender al ejército en retirada. Finalmente, me estaba aburriendo de asesinar a tus fuerzas. Estuve casi tentado de dejar que se acercaran solo para poder cambiar mi método de ejecución. Gilgamesh habló, girando la cabeza para mirar la abertura en el cilindro de sangre en el que se encontraba. Donde solo había una mujer soltera, bastante sorprendente dada la forma en que Sirou la había descrito, y una pequeña criatura blanca y esponjosa en su hombro acercándose a él. Era bastante atractiva desde la perspectiva de un humano típico. 2 largos flequillos enmarcaban su rostro y llegaban hasta las clavículas, pero con un poco más de punta y naturaleza descuidada de lo que le habían descrito. Además, esa punta no mantenida se mantuvo constante en la cola de caballo suelta que sostenía su cabello mientras caminaba hacia él. Su vestido, uno que él imaginaba era largo y fluido en la forma que Sirou había descrito, ahora era corto, pero no indecente, y ondeaba tan elegantemente con el viento. Bueno, para invadir mi tierra es justo que te permita esperar. Siervo. Ella habló, su voz suave como la seda y al mismo tiempo tan peligrosa. Mi nombre es Gilgamesh, rey de los héroes. Y en todo caso, simplemente me has hecho un favor. Cuantas menos alimañas haya en este planeta, mejor. Ah, sí, supongo que alguien tan alto y poderoso como Gilgamesh de Uruk nos vería así. Pero no diría que estás del todo equivocado. Si estuvieras dispuesto a hacerme un favor y eliminar algún particular ancestros, incluso perdonaría esta invasión y masacre de mis fuerzas. Ella sonrió y aplaudió, su expresión parecía inocente. ¿Ancestros en particular dices? Como el molesto del cabello plateado. Él resopló, ladeó una pierna y puso los ojos en blanco. Ah. Inhans. Sí, de hecho. Si te deshicieras de él, sería un gran favor. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Es tan irritante.
Como un niño pequeño corriendo de un lado a otro tratando de llamar la atención destruyendo lo ocasional. Shirou Muramasa Emiya fue quien asesinó a Enhance. Interrumpió Gilgamesh, sincronizando perfectamente su interrupción. Si tenía razón, y sabía que la tenía, el ancestro frente a él se había mantenido deliberadamente alejado de ciertos pensamientos. Sin reconocer hechos particulares para asegurarse de que su contrato con su herrero nunca se completara. Pero él la había atrapado en un bucle verbal, con bastante facilidad en su humilde opinión, y ahora su interrupción obligó a que sus palabras entraran en su mente, en sus pensamientos. Y con una sonrisa como la del gato que atrapó al canario, el rey de los héroes observó como una de los cientos de marcas rojas que repentinamente brillaban se desvanecía en motas de sangre. Tú. Para un vermin centrado en contratos, eso era casi ridículamente fácil. ¿Estás seguro de que tu dominio son realmente los contratos? Él se burló de ella, con una expresión cruelmente satisfecha en su rostro mientras ella lo miraba con el ceño fruncido. A decir verdad, se había sentido muy sorprendida y tan fácilmente engañada, porque no se había dado cuenta de que Gilgamesh conocía a Shirou Muramasa Emiya. La ancestro no se había preparado mentalmente para el ataque furtivo verbal porque no tenía forma de saber cómo prepararse. Pero ahora lo sabía y sabía que Gilgamesh era más que un idiota poderoso. Puede que acabara de perder un contrato que realmente hubiera preferido conservar, pero a cambio había obtenido una idea del hombre que estaba a punto de convertirse en un enemigo bastante duro. Entonces, a pesar de sufrir una pérdida general, se la llevaría en la barbilla. A pesar de su agravamiento. Bueno, no eres solo un bruto sin sentido como había creído. ¡Qué alivio! Ella suspiró, casi agradecida mientras se quitaba un cabello de los ojos. Oh. Desafortunadamente, no vine para hacer bromas, incluso pensarlo hace que se me revuelva el estómago. Gilgamesh habló, insultándola tan fácilmente como respiraba. ¿Bromas? Oh, nada de eso, rey de Uruk. No. Asesinaste a mis fuerzas, invadiste mi tierra y exigiste mi atención como un niño petulante. Ella espetó, satisfecha con la velocidad con la que la expresión de Gilgamesh pasó de cruelmente divertida a odiosa. A pesar de tu supuesta sabiduría, ni siquiera pareces reconocer el peligro en el que te encuentras actualmente. De hecho, ni siquiera tengo que moverme de esta posición para tratar contigo, tengo a mi pequeña y linda mascota aquí para trabajos menores como eso. Sonriéndole, ella extendió la mano sin mirar para acariciar a la criatura en su hombro, la criatura de la que Gilgamesh era muy consciente y la autoridad que tenía. Aunque tenía un plan para sacar a la criatura de esta batalla. Puede que haya sido arrogante, aunque no lo admitiría, sabía que no tenía esperanzas contra una bestia de la humanidad. 1. Por no hablar de la Beast Force de todos ellos. Entonces, para asegurarse de que esto saliera según lo planeado, tenía que deshacerse de la criatura, y tenía una oportunidad para hacerlo. ¿Esa criatura? Bueno, no esperaría menos de Vermin. Casi no quiero acercarme a ninguno de ustedes, quién sabe qué clase de mancha repugnante pondrán en mi chaqueta. Se burló, puliéndose las uñas con el material. Oh. Eso me suena más a miedo, pero muy bien. Si no te acercas, entonces supongo que seré yo quien comience esto. Cat. Con la llamada de su mascota de confianza, su voz se convirtió en algo bajo y agudo. La criatura saltó de su hombro y creció en tamaño incluso antes de tocar el suelo. Su mera presencia, a pesar de sus mejores intentos, hizo que Gilgamesh se tensara desde la punta de los dedos de los pies hasta los pelos de la cabeza. Tomó todo lo que tenía para no arrojarle una espada por instinto cuando Cathpalag en su forma más verdadera apareció ante él. Todo lo relacionado con eso aceleraba sus instintos de autoconservación y hacía que líneas rojas brillantes palpitaran debajo de su ropa mientras su Od prácticamente luchaba contra su propia mente para mantenerla alejada de él. O alejarlo de ello. Oh. ¿Qué pasa, Servant? Pareces bastante asustado. Altrouje se burló de él, con expresión inocente pero su voz empapada de alegría sádica. Sí, bueno, sabes exactamente qué tipo de criatura es tu mascota. Él respondió con un gruñido. Y como último espécimen de la humanidad, es natural.
¿Es así como lo estás pensando? Lastimaste demasiado tu ego inflado como para admitirlo cuando has mordido más de lo que puedes masticar. Ella se burló de él. ¿Más de lo que puedo masticar? No. Por supuesto que no. Él respondió, pero solo su voluntad de hierro y su ego casi ascendente impidieron que su voz flaqueara mientras Cathpalag esperaba obedientemente que comenzara su oportunidad. Después de todo, demasiado poder y tendrás que lidiar con 7 molestias, ¿no? El tic en los dedos de Altrouge fue todo lo que necesitaba para saber que su suposición, bien fundamentada, era cierta. Esa, junto con su comportamiento general, era la razón por la que no lanzaba Pramet Murder a cada problema que se cruzaba en su camino. Ella no pudo. Después de todo. AY estaba mirando. Para nada. Difícilmente necesitará ese tipo de... Las siguientes palabras de Altrouge fueron interrumpidas por un muro de armamento disparado sin previo aviso y sin espacios de los que hablar. No hubo ninguna advertencia, no en una acumulación de prana o algún tipo de señal física. Un segundo no había sucedido nada, y al siguiente Kat estaba siendo arrastrada a lo lejos por una práctica ametralladora Gatling. Incluso mientras controlaba psicoquinéticamente los imponentes muros de sangre que la rodeaban para derrumbarse sobre el rey. Dorado, ya era consciente de lo que había sucedido y conocía los detalles de la autoridad de Cathpalag mejor que cualquier otro. El sirviente había sido astuto en su método de ataque. Tanto en el momento del mismo como en la técnica del ataque en sí. Habiendo hecho que el ataque fuera demasiado extendido para que Kat se molestara en superarlo en velocidad y, en cambio, simplemente aumentara su durabilidad en lo que era necesario para negar por completo el ataque. Y negar el ataque que había hecho, excepto que no había negado la fuerza detrás de él, y con la velocidad a la que les habían disparado y el ángulo desde el que les habían disparado, lo habían levantado del suelo. Nunca fue su intención luchar contra Kat. Solo quería que se fuera para poder atacarme. Se dio cuenta con una expresión bastante molesta mientras veía al rey saltar hacia arriba en el espacio de su aplastante ola de sangre, aterrizando en una cadena extendida entre 2 de sus portales. Ahora que ese perro sarnoso está fuera del camino, y sin Kat aquí, Gilgamesh había vuelto a su estado habitual, inmensamente arrogante y engreído. Es hora de que continuemos con esta conquista. Ven, princesa de Vermin. Muéstrame lo poco que tienes para ofrecer sin tu mascota. Me iba a divertir con esto, murmuró, su mirada se agudizó y sus ojos comenzaron a brillar mientras la sangre debajo de él comenzaba a burbujear y hervir. Ahora simplemente los enviaré de regreso a ese precioso trono, ustedes, sirvientes, deberían quedarse adentro. XXXXXXXXX. Fuyuki, finca Emilia. ¿Puedes detener tu incesante movimiento? Si sigues así, no podré ayudar a tu hermana en absoluto. Karen habló en voz baja, la mayor parte de su atención centrada en el ritual que estaba preparando. Entonces dime cuáles son sus posibilidades. Zirou respondió con frialdad, con los brazos cruzados y las manos agarrándose los brazos casi con los nudillos blancos. Si lo hago, caerás en manos de la ira y arruinarás todo lo que intentaré hacer. Ella respondió, haciendo que el ojo de Zirou temblara. Si voy a ser una distracción, me iré durante el ritual. Evidentemente, la idea le dejó un mal sabor de boca, pero si eso significaba que ella tendría las mejores oportunidades posibles, entonces él lo haría. Abandonar a tu hermana en una situación tan espant. Dime. El adolescente la interrumpió, su prana la desnudó de una manera que ella no sabía que un magus humano tan joven como Zirou sabía cómo hacerlo. Bien. Si vas a ser un bruto sin tacto al respecto. 10% de posibilidades de éxito total. 23% de posibilidades de éxito parcial. 67% de posibilidades de fracaso. Ella le dijo, dejando caer una gota de agua bendita en la esquina del sello que había dibujado, haciendo que se iluminara brevemente con una luz blanca dorada. ¿Qué es un éxito parcial?, preguntó, su voz plana y monótona. ¿De verdad no puedes? Karen. Ahora no. No sobre esto. ¿Qué es? Arruina mi diversión. Ella murmuró, y Zirou juró que vio su puchero durante medio segundo antes de que volviera a su habitual expresión en blanco.
Significa que no puedo purgarlo de su sistema, pero puedo mantenerlo contenido. No puedo decir qué forma tomará esa contención. Tal vez supere la falta de voluntad para crecer que su mitad homúnculo ha exhibido, y ella se convertirá en un faro de lujuria. El ojo de Zirou tembló ante su intento bastante descarado de hacer que él se enfadara una vez más. Sinceramente, esta mujer era imposible. ¿Por qué diablos tuvo que confiar en ella otra vez? Ahora. Fuera. Confiaré en esos sirvientes pecadores tuyos para todo lo demás. Eres solo una molestia que amortiguará los efectos sagrados de mi ritual. Comenzó a dibujar un nuevo sello. Puedo captar la indirecta. Puso los ojos en blanco y comenzó a salir de la habitación antes de detenerse en la puerta. Lentamente, miró de un lado a otro entre el pasillo frente a él y su mano, su expresión surcada por la reflexión. Si Karen no me deja estar presente durante el ritual y tengo tiempo para matar, tal vez. En el fondo de su mente, Zirou podía sentir la presencia que había estado allí desde la muerte de Inhans. La presencia que había querido investigar pero que aún no había podido hacerlo. Bueno, si iba a tomar algo del hombre que con tanto orgullo había afirmado ser el principio de las espadas, debería haber esperado que reaccionara ante alguien, él a quien había llamado rival. XXXXXXXXX. Castillo de Altrouge. Altrouge entrecerró los ojos y patinó hacia atrás sobre sangre aparentemente congelada. Las espadas golpearon el suelo donde acababa de estar mientras la sangre burbujeante debajo del rey de los héroes explotaba en un geyser de agujas sólidas de sangre. Las agujas fueron contrarrestadas por una andanada de hojas, porque por supuesto que lo eran, y otras 10, 15, 23 volaron directamente hacia ella. La mitad de ellos la extrañaban y la otra mitad enterraba dentro, a través y fuera, el otro lado de la poderosa mujer. Aunque a juzgar por la mirada molesta que cruzó el rostro de Gilgamesh, claramente no esperaba verla de regreso en perfecta forma cuando un geyser de agujas de sangre se convirtió en 3. El control de Altrouge sobre la sangre era absoluto, incluso entre los ancestros que componían los 27 y todas sus extrañas habilidades. Fue a través de la sangre que encontró su propio boleto a la inmortalidad, y fue a través de la sangre que mostró su poder al rey de los héroes. El hombre se vio obligado a abandonar su posición sobre su cadena para evitar las lanzas de sangre sólidas y afiladas que salieron disparadas del lago y desviaron los proyectiles disparados a través de su pura durabilidad. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, se abrieron nuevos portales, luchando ya contra la ola de sangre invasora incluso cuando 2 lanzas atravesaron el abdomen del ancestro, desvaneciéndose en motas de luz dorada mientras sus ojos brillaban con animosidad. La sangre que había tomado con ella creó un camino congelado adicional por el que comenzó a moverse, subiendo en el aire mientras agitaba sus manos en un círculo, encerrando al rey en una cúpula de sangre que comenzó a encogerse y espesarse simultáneamente. ¿Es esto todo lo que tienes? Hubo un crujido de electricidad dorada y de repente un rayo de puro éter verdadero atravesó su cúpula, provocando que explotara hacia afuera en una onda de choque de icor viscoso. Podía ver la gran espada incluso cuando desaparecía en ese ridículo tesoro suyo, podía ver que había sido empuñada en sus propias manos y podía decir, basándose en su postura, que él mismo había blandido la espada. Y ella se dio cuenta de que, a pesar del comportamiento arrogante que mostraba, estaba enojado. Para nada, rey de los héroes. De hecho, estoy bastante decepcionado. ¿Ya tienes que empuñar una espada tú mismo? ¿Te duelen tanto las ampollas? Ella se burló, cortando su comentario, sin duda infantil, con finos rayos de sangre presurizados que brotaban del burbujeante y hirviente lago de sangre. Los rayos presurizados cortaban todo lo que encontraban, abriendo trincheras en el suelo y derribando árboles en su camino hacia el Rey Dorado, solo para encontrarse con un ornamentado escudo cúpula que lo cubría en su totalidad. Los rayos golpearon el metal antiguo y se reflejaron en lluvias de sangre que empaparon el suelo completamente arruinado. Lo que le dio una idea, causando que una masa de sangre surgiera del suelo y viajara a través de él, creando una ola de tierra roja mientras ella la hacía surgir desde debajo del rey en forma de cientos de púas solidificadas. Por supuesto, las púas fallaron cuando se deshizo del escudo para saltar en el aire para evitarlas, solo para verse obligado a girar en el aire.
Sus portales se abrieron nuevamente y dispararon una verdadera artillería contra ella y cada proyectil. Posiblemente podrían, para esquivar los rayos de sangre que nunca habían dejado de dispararse, sino que simplemente se movían para seguirlo. Y por supuesto, a pesar de sus portales y todo lo que contenían en ellos, a pesar de la versatilidad que tenía y el poder de su mente, el hombre no era invencible. Y los cortes que logró realizar en su brazo, pierna y abdomen eran algo de lo que estaba muy orgullosa. En un grito de rabia, el cielo sobre ellos se iluminó con cientos de portales, una lluvia de acero detuvo su ofensiva por un momento cuando el rey cayó al suelo. ¿Tú, cómo te atreves? Muy fácilmente. Ella chirrió, sintiendo una satisfacción muy enfermiza por la pura rabia que él emanaba. No toleraré que un alamor me hierre. Un portal singular, más grande que cualquiera que hubiera creado antes, apareció en el cielo muy por encima de ellos. Una espada singular, más grande que ciertas alas de su castillo, se abrió camino fuera del tesoro del rey, trayendo consigo un calor que hizo sudar de inmediato. De la princesa. Era una hoja curva, hecha de múltiples secciones brillantes en lugar de una hoja lisa y parecía más adecuada para un gigante de leyenda que para un hombre como Gilgamesh. Con un rugido de pura furia, el Servant lanzó la gigantesca espada fuera de su tesoro, creando inmediatamente un efecto casi de túnel de viento cuando se acercó al suelo y se enterró en el centro del lago de sangre. Instantáneamente la sangre que había estado bajo su control se evaporó, explotando hacia afuera en una onda expansiva de vapor que los lanzó a ella y a Gilgamesh hacia atrás desde el epicentro. Ambos se recuperaron perfectamente. El rey giró para aterrizar sobre sus pies y se detuvo mientras Altrouge usaba la poca sangre líquida que le quedaba para crear una plataforma telequinética debajo de sus pies y se detenía ella misma. Sin embargo, a pesar de su enojo por lo rápido que se había deshecho de su principal fuente de ataque, sabía que este no era el final. La sangre todavía estaba aquí, como vapor rojo en lugar de un líquido fácilmente manipulable. Pero necesitaba tiempo para volver a licuar toda la sangre que había creado. Tú te estás irritando más allá de lo creíble. Ella gruñó, 4 cuchillas atravesaron su cuerpo antes de que juntara sus manos, cientos de marcas rojas se iluminaron en todo su cuerpo. Y en un pulso de prana, tan potente que incluso Gilgamesh se tomó un momento para parpadear ante la energía que se sentía tan similar a la era de los dioses, las criaturas descendieron sobre él. Criaturas que van desde humanos asustados y aterrorizados hasta bestias fantasmales de todas las formas, tamaños y misterios. Y esquivando el golpe de una criatura con aspecto de quimera y directo a la sólida masa de un golem de piedra, Gilgamesh es arrojado lejos en una mancha de dolor e ira mientras armas de un calibre más alto que el previsto derriban a la criatura ofensiva. Polvo no pudo evitar su sorpresa. Estas criaturas. ¿Cómo podría la mitad de ellos, su sangre ideal? El rey cayó al suelo por un momento antes de ponerse de pie y destrozar a un grupo de duendes hasta convertirlos en menudillos ensangrentados. Pero ella no dijo nada, no debería haber podido hacerlo. ¿Sorprendido, oh sabio rey? No puedo entenderlo, ¿verdad? Las cuchillas se lanzaron en la dirección de su voz solo para hacer caer un grupo de bestias voladoras que estaban apiñadas a su alrededor como un escudo de carne literal. Debes haber visto en Hans, ¿verdad? Habló con voz infantil, haciendo que el hombre rechinara los dientes y le apuntara otra andanada mientras dividía su atención entre la mujer en constante movimiento y los refuerzos, que de alguna manera había convocado en su ayuda. ¿Quién te dio permiso para hablarme de esta manera? Conoce tu lugar. Rompió una serie de bastones mágicos que sobresalían de su tesoro y disparó una ráfaga de artillería de rayos mágicos contra las bestias fantasmales que se acercaban, apuntando deliberadamente a los delincuentes más suaves y de aspecto menos duradero. Honestamente, es un exhibicionista y también muy inculto. Se las arregló para hacer su Idea Blood pero no tenía idea de cómo usarla. Tan atrapado en sus costumbres humanas, creando área inútiles y vinculando sus poderes a ellos. Ella sacudió la cabeza, sin importarle la franja de criaturas que cayeron en su defensa mientras continuaba recuperando la sangre perdida. Veo. Los Idea Bloods no están destinados a tener el de Aria. Esa molesta alimaña se estorbó al vincular un poder sin necesidad de autohipnosis exactamente a eso.
Pensó Gilgamesh para sí mismo, su ira solo creció cuando ella comenzó a reír. Aprende cuál es tu lugar bajo mi pie, gusano. Siseó el hombre, todo su conjunto comenzó a brillar con una luz dorada cuando se abrió un segundo y enorme portal. Castillo del Milenio. La cabeza de Igalima se deslizó fuera del portal dorado antes de que el gigantesco cuchillo de montaña disparara contra el agravante ancestro como un golpe personal del propio Sababa. Brunestud. Se escuchó el sonido más breve y ensordecedor de metal raspando contra metal antes de que una onda de choque estallara y destrozara el paisaje. Trozos de tierra del tamaño de edificios surgieron del suelo y se elevaron en el aire mientras el bosque alrededor del castillo de Altrouge era arrasado por la explosión. El propio Gilgamesh se encontró arrojado por los aires, donde incluso ahora era abordado por los secuaces convocados por ese maldito ancestro. Su tesorería estaba trabajando horas extras para derribar a sus enemigos y evitar que los fuertes vientos huracanados le arrojaran trozos de tierra y rocas. Su armadura dorada, adornando su forma milisegundos antes de la onda de choque, tintineaba agradablemente incluso cuando un zarcillo de sangre se apoderó de su pierna y se contrajo. Por supuesto, el zarcillo había sido cortado antes de que pudiera llegar a la mitad de su movimiento, pero ahora estaba en una caída libre que tendría que corregir, lo que requeriría parte de su atención. Y considerando el hecho de que aparentemente toda la sangre de la que se había deshecho había regresado, era más fácil decirlo que hacerlo. XXXXXXXXX. Con una tos fuerte, Altrouge apartó parte del polvo de su rostro, su Marble Phantasm ya se desvanecía mientras se giraba para mirar en dirección a su enemigo. Ella tenía la ventaja en ese momento, pero solo porque tenía la capacidad de mantener su atención dividida y era capaz de bloquear o negar a sus golpes duros, como sus dos espadas gigantes. Por supuesto, tenía un número limitado de contratos a los que podía recurrir para ayudarla en esta batalla, pero tal como iban las cosas, se iba a quedar sin prana mucho antes de que se le acabaran los contratos. Ya podía sentir que había usado mucho más de lo que se sentía cómoda, y con su creciente ira era probable que se volviera descuidado, pero también que tirara más y más de sus armas de primer nivel. Especialmente porque finalmente logró descubrir la combinación de ataque y momento para arrojarlo al suelo en una mancha dorada y roja y una explosión de polvo y rocas. ¿Eso es todo, rey de los héroes? Me atrevería a decir que incluso un niño podría darme una pelea mejor. Su única respuesta fue una lluvia de acero. Encontrado y desviado por olas de sangre que se extendían en una telaraña de líquido mortal, el golpe ocasional en su pared de escudos de carne ni siquiera le importaba mientras continuaba su ataque contra el rey ahora blindado. La sangre dio vueltas y corrió hacia el hombre mientras sus dientes rechinaban, portales dorados apuntaban al suelo enmarcando su figura mientras se ponía de pie y disparaba. La fuerza del impacto no solo alejó la sangre entrante en la onda expansiva, sino que también le dio una visión clara de Altrouge mientras el polvo se alejaba con los agitados vientos. Aunque la sangre no se detuvo por mucho tiempo y pronto volvió a él, haciéndolo gruñir cuando una vez más tuvo que dividir su atención entre atacar y defender. La naturaleza tridimensional del campo de batalla actuaba en su mente como no lo había hecho desde su primera vida, y no era algo que le resultara muy agradable. Porque a pesar de sus poderes, su misterio y su absoluta perfección, todavía era solo un semidios. Y si los dioses pudieron verse derribados, él también podría hacerlo. Su puerta de Babilonia falló mientras su mente recorría las armas necesarias mientras intentaba apuntar, mover su cuerpo físico y anticipar lo que podría venir a continuación. Si hubiera sido una especie de maníaco enloquecido por la batalla, es posible que ahora mismo hubiera estado pasando el mejor momento de su vida. Pero no lo era y no lo era. Él era rey, no estaba destinado a mancillarse de esta manera, no estaba destinado a ser herido de esta manera, no estaba destinado a perder. Sin embargo, a medida que se enojaba más, su control disminuía, y con su menor control vinieron peores condiciones en la batalla, y con condiciones peores él se enojaba más. Se estaba atrapando en un bucle y sin hacer algo drástico para cambiar las cosas no iba a poder revertir esto y eso era inaceptable. Hice la promesa de que te derrotaría en este día. Y cuando un rey da su palabra, él lo guarda.
Y tan repentinamente como apareció en su mano, el arma que parecía un taladro fue enterrada en la tierra a sus pies, sus rasgos se contrajeron en pura rabia y sus ojos brillaron tanto como las marcas que adornaban su torso. Calad Bog. El arco iris que iluminaba el suelo bajo los pies de Altrouge le dio solo un momento para sobresaltarse antes de explotar hacia arriba en una columna de colores prismáticos, tallando un agujero en las nubes y devorando el suelo debajo de lo que una vez había sido Altrouge. Al menos eso es lo que había estado esperando, el ancestro que se movía rápidamente reduciendo su concentración en el lapso de un solo segundo mientras se acercaba con ese ridículo movimiento de sangre congelada suyo. El Noble Phantasm desapareció en motas de luz, solo para ser reemplazado rápidamente por una amplia lanza. El rey apenas logró agarrarlo antes de golpearlo hacia adelante mientras ponía el resto de su tesoro en contener la ola de sangre. La lanza misma atravesó limpiamente el abdomen de la joven y salió por la espalda mientras ella lo golpeaba con garras demasiado afiladas y una ola secundaria de sangre que era demasiado peligrosa. Ser arrojado lejos del antiguo héroe por un repentino ataque de armas mientras todo su tesoro disparaba contra ella, la ola de sangre que habían estado reteniendo cayó sobre él. Y un momento después, por segunda vez en esa pelea, Sul-Sagana golpeó el suelo y el campo de batalla conoció el calor. XXXXXXXXX. Mientras tanto, la torre del reloj. El Lord Bartholomew. Un mago asustado y apresurado gritó, abrió la puerta de su oficina e inmediatamente se quedó sin aliento. Primero. ¿Quién te dio permiso para entrar a mi oficina tan descaradamente? Segundo. Saldrás afuera y entrarás con el decoro adecuado. Tercero. ¿Por qué estás aquí? Lorelei zumbó, su mirada fija taladrando al hombre jadeante mientras él tartamudeaba una disculpa y salía de la habitación, se escuchó un golpe un momento después. Ingresar. Ella habló, entrelazando sus dedos mientras su mente corría. Tengo noticias, Lord Bartholomew. ¿Y pensaste que sería prudente abrir la puerta de golpe y gritarme como si no estuviera a 5 metros de ti? Ella habló con dureza, haciendo que el hombre se estremeciera y se encogiera sobre sí mismo. Pido disculpas, señora. Pero tenemos lecturas de lo que suponemos que será una batalla en el norte rural de Rusia. ¿Y esto es algo que debería saber por qué razón? Es un ancestro apóstol muerto, señora. Instantáneamente la intención asesina en la habitación se disparó, haciendo que el hombre jadeara por una razón completamente diferente. Explicar. XXXXXXXXX. Castillo de Altrouge. Si dedico tiempo a volver a licuar toda esa sangre, desperdiciaré demasiado prana. Este hombre irritante tiene demasiada fuerza. Altrouge gruñó para sí misma, le arrancaron ambos brazos justo antes de juntarlos y sus ojos brillaban tanto como las marcas de Gilgamesh. Estoy cansado de esta farsa. No podría haberlo dicho mejor. Ahora muere. Gruñó Gilgamesh, desatando todo su tesoro dirigido al ancestro singular, ahora que ella no tenía su lago de sangre para distraerlo. Sangre mía teñida de negro intenso. Mis venas se alimentan para que nunca les falte. Blade separó sus piernas de su cuerpo y le cortó la mitad de la cabeza y una cuarta parte de su torso. La sangre vital de la creación. El corazón de todos los contratos. Eso que me separa del ganado que me rodea. Los puños de Gilgamesh se cerraron cuando se dio cuenta de lo que ella estaba tratando de hacer, su mente repasando el mundo del desierto sin fin y los innumerables soldados que había presenciado en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Entonces, ¿tenías más para jugar? No importa, no hay nada que tengas que pueda derrotarme. Escupió, su puerta estaba disminuyendo en número pero arrojando Noble Phantasm de mayor misterio. Ahogar a todos los que carecen de entendimiento. Aplasta a todos los que se atrevan a enfrentarte, yo. No hay fuerza mayor en este mundo. Su regeneración se estaba desacelerando ahora, el misterio del arma específicamente elegida finalmente estaba pasando factura a su propio misterio. El poder más pesado y denso contenido en cada arma hace un progreso significativo contra su propio misterio absurdamente denso. El medio elegido por Crimson Moon. El advenimiento de la luna de sangre. La tierra bajo los pies de ella y de Gilgamesh se agrietó,
la sangre brotó de ella solo por un momento antes de tragarse el área alrededor de ellos por completo, sin dejar nada un momento después. XXXXXXXXX. El advenimiento de la luna de sangre. Gilgamesh salió a la superficie, pisando el líquido con un suspiro. El olor a hierro y el sabor de la sangre consumieron sus sentidos por solo un breve momento antes de escupir violentamente la sangre y salir del líquido usando un vínculo de Enkidu que se extendía entre dos portales dorados. Oh, es una pena. Esperaba que un rey tan viejo como tú se hubiera ahogado. Después de todo, nadar era una habilidad que faltaba en la historia. Los ojos entrecerrados se entrecerraron ante la voz engreída de su oponente. No estoy muy seguro de lo que esperaba. Pero un mundo como este realmente muestra cuán simple es esa alma de alimaña tuya. Respondió bruscamente, alejándose más del mar de sangre debajo de él y mirando a su alrededor. No había ninguna tierra de la que hablar, simplemente un mar turbulento de sangre espesa y oscura. Levantando ligeramente la cabeza, pudo ver que la única luz en el cielo nocturno que formaba la esfera de la realidad era una luna carmesí muy, muy grande. Aunque el cielo mismo también estaba goteando sangre, como si estuviera dentro de una bola de nieve agrietada en el fondo de un estanque. Ahora. Solo para ti, querido sirviente, algo que estoy seguro que disfrutarás. Altrouge sonrió burlonamente, de pie sobre el océano de sangre como si fuera tierra firme. El escenario está listo. Los actores están en su lugar. Y ahora finalmente es el momento de mostrar el clímax de esta batalla de la realeza. Y la segunda muerte de Gilgamesh, el hombre que se aventuró a buscar la inmortalidad. Su mirada y su voz cayeron fijamente hacia él al final, una sola ola de sangre se elevó cientos de metros en el aire para tragar y aplastar a Gilgamesh en una fracción de segundo. ¿Cuándo aprenderás? Eso no funciona, se burló Gilgamesh engreído en respuesta. Sul-Sagana se estrelló contra la ola y la evaporó en un instante. La espada de calor golpeó el océano de verdad, hundiéndose en él en una titánica burbuja de sangre llena de vapor rojo agravado. Una burbuja que estalló una fracción de momento después en una onda de choque tan poderosa que el mismo aire se volvió confuso cuando se estrelló contra el Rey Dorado, enviándolo a volar caóticamente hacia el cielo. El cuerpo del hombre golpeó la cabeza de una de las cascadas de sangre y explotó por el otro lado, cortando el costado de una segunda y girando incontrolablemente hacia la izquierda mientras tentáculos titánicos de sangre se elevaban desde los océanos para derribar al rey. Excepto que no fue así, cuando el cuerpo de Gilgamesh golpeó la brillante cadena de Enkidu, jadeando mientras la cadena se contraía alrededor de sus costillas en el proceso de frenarlo. El humilde rey se liberó de las fauces de la derrota mediante la aplicación en el último momento de su cadena brillante. Altrouge se enceró, como si realmente fuera una obra de teatro, viendo cómo los tentáculos que había creado eran destrozados en gotas de lluvia por el tesoro del rey. Inútil. Escupió Gilgamesh, tensándose un momento después. Los dientes del hombre apretaron y la armadura que llevaba se vio enfatizada por el brillante brillo carmesí que emanaba de debajo de ella. Su cuerpo se sacudía de un lado a otro dentro del alcance de Enkidu mientras marcas de color rojo oscuro, casi negras, comenzaban a extenderse desde su mandíbula hasta su cuello. Aún. Desafortunadamente para el rey, había ingerido algo de la sangre del mármol de realidad de la princesa. Formando un vínculo, un contrato, entre ellos. Sus labios se abrieron en una sonrisa cruel, disfrutando de tener objetivamente la ventaja por primera vez desde que Kazpalag había sido eliminada de la ecuación. ¿Tú, crees? Gilgamesh gruñó, su propio cuerpo comenzando a luchar contra él mientras las marcas del contrato se extendían más abajo por su cuello y torso. Eso, yo, voy a, servirte, a ti. No tienes otra opción. Ella cantó victoriosa, golpeando su brazo y golpeando al rey con un mazo de sangre flotante del tamaño de una casa de 3 pisos. El impacto sacudió el cuerpo del Servant, creando un dolor como no había sentido en más de 4000 años. La pura fuerza del contacto creó una onda de choque que en realidad desenroscó el mazo y envió a Gilgamesh a toda velocidad a través del horizonte. Y cuando el hombre golpeó los océanos turbulentos, rebotando a través de ellos como si saltara una piedra a través de un estanque o lago, algo dentro de Gilgamesh simplemente
Roto. XXXXXXXXX. Altrouge tarareó agradablemente para sí misma mientras se detenía sobre el océano de sangre de Surialet y Marvel, mirando la forma de su oponente mientras yacía flotando en la sangre, boca arriba hacia el cielo. Mira, ahora esa cara vacía de desesperación te queda mucho mejor. ¿Has aprendido cuál es tu lugar? Su burla fue cortada cuando un singular portal dorado se abrió a pocos centímetros sobre el pecho del hombre. ¿Un único portal? ¿Qué está planeando con eso? Ella resopló para sí misma con una ceja levantada. Crack-on. La pura velocidad de lo que sea que salió del portal del hombre partió el mar debajo y alrededor de él como mantequilla, lanzando a Altrouge hacia atrás y en el aire como lo había hecho con Gilgamesh momentos antes. El cuerpo del hombre fue enviado a toda velocidad hacia el abismo que había creado debajo de él cuando Altrouge se atrapó con una plataforma de sangre. ¿Él se suicidó?, murmuró en voz alta, parpadeando rápidamente mientras intentaba darle sentido al hecho de que lo que fuera que había salido de ese portal no había sido un arma destinada a ella, sino un arma destinada a él. Y tampoco fue un engaño porque su contrato con él había sido roto. Y eso no sucedió sin que se completara o muriera. Ja. Ja. Bien, mira eso. El orgulloso rey se suicidó. Lo superé hasta el punto de que tomaría la salida del cobarde. Ella alardeó, riéndose tan fuerte que sus piernas casi cedieron y las lágrimas brotaron de sus ojos. Y entonces, de repente, el mundo se estremeció. Una grieta se extendió por el cielo de su mundo interior y los océanos comenzaron a agitarse con más violencia. Los vientos comenzaron a aumentar y el movimiento de la sangre a su alrededor comenzó a cambiar debido a algo más que su propia voluntad. La sangre que se separó del cuerpo humano del océano comenzó a evaporarse y luego se desvaneció en la nada. ¿Qué está pasando? Altrouge estaba asustado y enojado, nada de esto tenía sentido. Este era su mundo. Su mundo interior creado a partir de su propia alma. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué estaba pasando esto? La sangre agitada comenzó a arremolinarse formando un remolino. El líquido se arremolinaba cada vez más rápido a medida que los vientos comenzaban a aumentar con la fuerza de los desastres naturales. El remolino se hizo más y más rápido, haciéndose más profundo a medida que aceleraba su ritmo hasta que se extendió hacia el abismo en el que el propio Gilgamesh había caído. Y luego comenzó a ampliarse, rayos de viento rojo y maná cobrando vida desde el abismo en su propia alma. Y en el momento en que una ráfaga de ese viento rojo tocó su plataforma, desapareció debajo de ella, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. La princesa de los ancestros apóstol muerto fue enviada a toda velocidad hacia el océano de su mundo interior que estaba desapareciendo lentamente ante el creciente tornado de maná destructivo. El pánico se había apoderado de su ser, sus ojos muy abiertos y sus pupilas dilatadas hasta el tamaño de pinchazos mientras buscaba la sangre que retrocedía y una ráfaga de viento rojo le arrancó los dedos. Ahora estaba bajo su propio océano y seguía cayendo, alcanzando la base de lo que fuera este tornado. ¿Pensaste que podrías matarme? ¿Controlarme? Gilgamesh. Su grito sacudió el mundo que los rodeaba, la causa de todo este caos de repente se hizo clara mientras usaba la resistencia del aire de su propio cuerpo para girar en el aire y enfrentar la forma de su oponente muerto. Y allí, de pie sobre una superficie que ella no creía que existiera dentro de su mundo, con un arma singular, parecida a un taladro, sostenida sobre su cabeza y un cuchillo enterrado hasta la empuñadura dentro de su peto agrietado y desmoronado, allí estaba Gilgamesh. Los dioses de antiguo no podrían matarme. El giro de cada sección de su arma comenzó a crecer más rápido, los vientos huracanados junto a ellos. Los dioses de antiguo no podían controlarme. Altrouge cayó al suelo en una explosión de polvo rojo y guijarros que rápidamente quedaron reducidos a nada. Rápidamente se puso de pie y observó cómo la coraza del hombre finalmente se rindía y se rompía en brillantes fragmentos dorados de metal. La daga dentada y cristalina que había sido apuñalada resultó ser apuñalada solo unos 2 centímetros en el pecho del rey, cayendo sin la coraza que la mantenía en su lugar. Solo yo estoy en la cima de los cielos y de la tierra. El más grande de la humanidad. El primer rey y el progenitor de los héroes.
El pomo de la daga golpeó la tierra y rebotó ligeramente, su composición cristalina refractó la luz de la luna carmesí sobre ambos. No eres nada como yo. Una nota a pie de mi historia y una plaga sobre mis tierras y mi pueblo. No tienes gente. Ella gruñó, tratando de hacer caer océanos de sangre sobre su cabeza, pero incapaz de superar el tornado de terror de esa ridícula arma. Tengo uno. Gilgamesh habló, su voz repentinamente tranquila y silenciosa, apenas capaz de ser escuchada por el zumbido de su propia arma. Y ha crecido hasta tener sus propios pueblos. Sus propios súbditos y aliados. Sus propios enemigos y rivales. Ha tenido sus propias luchas y tendrá más por venir que darán forma a su leyenda. Pero tú no serás uno de ellos. Y es hora de cumplir con mi deber como ese rey espadas y librar de ti mis tierras de ti. Ya veo. No eres más que un perro faldero. Atado a Sirou Muramasa a través de esa copa bárbara tuya. Ella replicó, con los ojos muy abiertos y casi maníaca, al darse cuenta de lo peligrosa que parecía ser esta última arma suya. Caer antes de que podría superar incluso a los dioses que una vez caminaron por la tierra. Enuma. Castillo del Milenio Brunestud. Elis. XXXXXXXXX. Fuera del castillo de Altrouge. La tierra, sacudida por explosiones y un poder mágico invisible en la actualidad, permaneció en silencio mientras una ráfaga de viento barría el claro recién creado, un par de árboles gruesos crujían. Mientras yacían precariamente de costado. Los muros del castillo de la princesa ancestra se agrietaron y astillaron y las defensas naturales en forma del bosque circundante se aplanaron en un círculo que rodeaba un solo punto frente a las puertas del castillo. Kou. Un punto singular en el espacio, apenas del tamaño de una canica, brillaba con una luz que iluminaba la zona como si el propio sol hubiera aparecido en la superficie del planeta. Y luego, con toda la fuerza de una estrella en miniatura, explotó. La energía explotó en un solo arco antes de que siguiera la detonación más esférica y generalizada, creando cráteres en el suelo debajo de la singularidad y atomizando las defensas del castillo de Altrouge. El bosque que rodeaba el castillo, incluso la parte aplanada, fue arrancado y arrojado miles de metros hacia el cielo y en la distancia. Los ocasionales soldados de infantería de la princesa que habían sido lo suficientemente tontos como para retroceder hacia la escena de la batalla se vieron instantáneamente vaporizados, y los que estaban más cerca pero aún a una distancia razonable encontraron que su sangre le daba al suelo o al bosque sobreviviente una nueva capa de pintura. Y de la luz y de la ensordecedora onda de choque surgieron las formas de Altrush Bronestad y Gilgamesh. Ambos resultaron heridos y sus ropas y armaduras fueron desgarradas y abolladas cuando fueron arrojados violentamente el uno del otro. La princesa del ancestro golpea su propio castillo y lo cubre con su propia sangre por un segundo antes de caer al suelo, una vez más reformada. Mientras tanto, Gilgamesh cayó al suelo y abrió una breve zanja antes de que la fricción lo volteara y lograra clavar una mano enguantada en la tierra agrietada y condensada. El rey se detuvo con una mirada mordaz y sudor cubriendo todo su cuerpo mientras jadeaba. Este vermin ha sido demasiada pelea. Gruñó para sus adentros, poniéndose de pie con solo un ligero vacilación y balanceo. Lo que se suponía que sería un pisoteo bastante fácil, según sus estándares, del ancestro apóstol muerto se había convertido en una batalla que realmente podría haber entrado en su leyenda y no parecía tan fuera de lugar. Por supuesto, el maná disponible para usar era abismal tanto en calidad como en cantidad en comparación con cuando estaba vivo, pero eso no debería haber importado. Entonces, el hecho de que lo encontrara importante quemó. Él tenía más poder puro que ella, sin lugar a dudas, sabía que ambos reconocían ese hecho. Sin embargo, la mujer había sido inteligente en su método de lucha y había preparado una cantidad francamente absurda de sangre para usarla de antemano en la destrucción de su ejército. Además, esos contratos a los que podía recurrir para distraerlo y ganar tiempo, y su molesta regeneración, hicieron que él no pudiera simplemente bombardearla con una lluvia de armas y terminar de una vez. Su defensa era de primer nivel, sus tácticas efectivas, su ofensiva variada y poderosa y sus burlas más efectivas de lo que él jamás admitiría, incluso si Enkidu reviviera y le preguntara sobre eso en este momento. Sin embargo, ahora la tenía.
Después de usar tanto prana estaba sintiendo los efectos, incluso su regeneración se había ralentizado, y eso significaba que era lo suficientemente vulnerable como para que él pudiera acabar con ella fácilmente. Dado un minuto más o menos de combate. Las manos de Gilgamesh se tensaron y temblaron ligeramente, su cabeza girando instintivamente hacia una sensación de peligro que conocía instintivamente. Ah. Su mirada se volvió hacia la forma sucia, sudorosa y empapada de sangre de su oponente mientras ella tropezaba hacia él. Se te acabó el tiempo, rey de los héroes. Mi encantadora Kat está regresando con su maestro. Esto, no. No. Sus puños se apretaron lo suficientemente fuerte como para producir un chirrido fuerte e irritante debido a los guanteletes en cada una de sus extremidades. Había perdido. Había ganado la pelea, él la había abrumado sin importar los trucos que ella hiciera o las tácticas que hubiera usado, y había vencido sus fuerzas sin tener que moverse ni un centímetro. Sin embargo, había venido aquí para conquistar. Para acabar con su vida de no muerto. Arrasar esta tierra y sus ejércitos hasta convertirlos en cenizas. Y al final, hizo una pequeña terraformación y se deshizo de una fracción de sus fuerzas. Ella lo había hecho, lo había derrotado de la única manera que a él realmente le importaba. Había vencido el orgullo de Gilgamesh. Tú, casi gruñó, su respiración se hizo aún más pesada en su pura furia. ¿Qué pasa? ¿No vas a acabar conmigo? Demasiado asustado, se burló, y Gilgamesh se entristeció al decir que si esto hubiera sido al final de la Cuarta Guerra del Grial, habría caído en la trampa. Sin embargo, se detuvo, el creciente temor que lo llenaba presionaba algo que ni siquiera se había dado cuenta que existía antes de este momento. Y ese algo, que no se atreve a admitir ni siquiera ante esta mujer, detuvo su mano y enfrió su temperamento. Con un suspiro de agotamiento y un chasquido de dedos, su preciado barco, su Vimana, apareció detrás de él, sentado en el suelo del territorio de Altrouge. Y al ver el barco, una vena en la frente de la princesa palpitó, su presión sanguínea casi aumentó con solo ver el vehículo. Porque sabía exactamente lo que significaba la apariencia de ese vehículo. Y Gilgamesh no se retiraría si ella quisiera. Él no pudo entrar en su territorio, destrozar sus fuerzas, destruir su tierra y su castillo, contrarrestar cada movimiento que ella le lanzó y simplemente irse. Sin embargo, ella misma no podía hacerle nada, era lo suficientemente mujer como para reconocerlo, así que solo tenía que mantenerlo aquí otros 50 segundos aproximadamente. Vuelve aquí, cobarde. Ella espetó, su compostura se aflojó por completo mientras confiaba en irritarlo lo suficiente como para mantenerlo aquí. Esto no ha terminado. Esto no termina solo contigo corriendo con el rabo entre las piernas. Puede, y lo hace. Respondió Gilgamesh, desplomándose en el trono a bordo de su Vimana con una exhalación cansada que parecía provenir de su misma alma, con gotas gemelas de sudor corriendo por ambos lados de su rostro. Enano egoísta. Ella gruñó, golpeándose el brazo y transformando la sangre que la cubría en 12 agujas que volaron hacia él con suficiente fuerza como para romper piedra. Sin embargo, no fue así, ya que los 12 fueron derribados y evaporados por una katana en llamas sostenida en la mano del rey. Una mirada fija se posó en ella mientras la llama se extinguía y él apoyó la punta en el piso de su vehículo mientras comenzó a flotar hacia arriba. Esa espada. Murmuró para sí misma, un recuerdo de hace 4 años le vino a la mente y le dio una idea mientras lo hacía, una sonrisa sádica se extendía por sus labios. Cada castigo que evites recaerá sobre la cabeza de ese chico. El agarre de Gilgamesh sobre la katana se apretó y su ojo tembló, haciendo crecer la sonrisa de Altrouge. Todo lo que huyes aquí y ahora caerá sobre Sirou Muramasa. Mi ira. Mis ejércitos. El mismo Kat Palug. Todos los ancestros dentro de mi facción. Abandona estos terrenos y el infierno descenderá sobre ese chico que tanto te importa. Su voz se quebró y las venas de su cuello se tensaron mientras le gritaba a Gilgamesh, haciendo un seguimiento de que tan cerca estaba su amada mascota mientras despotricaba y gritaba. Gilgamesh cerró los ojos y respiró profundamente, con la parte posterior de su cabeza apoyada en el trono de su Vimana. Perdí. Perdí.
Yo perdí PRDI ante ella. Lentamente, sus ojos se abrieron nuevamente para mirar impasiblemente a la princesa ancestro. Si deseas crear la espada definitiva, necesitarás poder estar a mi nivel, mestizo. Una espada de tal magnitud no es una espada de humanos sino de espíritus heroicos. Bien. Algo así no detendrá a Ciro. Será solo un trampolín hacia su ascensión. A su leyenda. Envíalos a todos. Su voz retumbó, la pura determinación en ella eclipsaba todo lo que había dicho o hecho en toda la batalla. Ese chico es mi herrero. El primero de mi gente. Lo prepararé para que llegue al Olimpo o a Kur. Esto se acabó. Su cabeza giró hacia un lado, mirando a lo lejos cuando Catpalug entró en la vista de Altrouge. Te permitiré lidiar con tu hermana entre los escombros de tu propio reino. Y con una onda de choque, el rey y su vimana desaparecieron, evitando el enloquecido golpe de Catpalug mientras volaba por donde Gilgamesh acababa de estar. La pura velocidad y fuerza del golpe de Cat desgarra la tierra con cientos de metros de largo y casi la misma profundidad. Cat. La criatura se detuvo cuando golpeó el suelo, volviéndose hacia su maestro con un gruñido igualmente confundido y enojado porque ella le había impedido perseguir a su presa. Altrouge podía sentir y ver la confusión de Cat, y su enojo era uno que ella misma compartía mientras miraba el espacio vacío que había tenido a Gilgamesh en él apenas unos segundos antes. Suficiente. El cobarde de un rey tenía razón. La tonta de mi hermana está en camino, solo mi padre sabe por qué, y no puedo permitirme el lujo de que te vayas de mi lado. Cat gruñó, mirando de un lado a otro entre Gilgamesh y Altrouge antes de caminar penosamente hacia la princesa casi con tristeza. Lo sé, Cat. Lo sé. Lo recuperaremos, ¿vale? Intentó animar a su mascota con un ánimo que a ella misma le faltaba. Ahora tenía que recomponerse a tiempo para lidiar con la tonta de su hermana. Bueno. XXXXXXXXX. Fuyuki. ¿Ciro? El adolescente se giró y miró la expresión nerviosa de su viejo amigo, Rin Tosaka, mientras entraba al salón de la casa de su familia de sangre. Hola Tosaka. El adolescente pelirrojo respondió fácilmente, girándose y dándole una mirada inquisitiva mientras se acercaba. Hola. Ella respondió casi con timidez, tosiendo en su puño y sonrojándose un poco. Mira, simplemente saldré y lo diré. Yo, fui a la casa de tu familia para ver cómo estaba ella. Por supuesto, Karen te deja entrar. Ciro gruñó, poniendo los ojos en blanco. Ha terminado el ritual y Sella me pidió que viniera a contárselo mientras Hortensia descansa y ambos los cuidan. Rin habló, logrando recomponerse lo suficiente como para adoptar su bien practicada personalidad de Magus Eris. Ella lo hizo. Ciro se puso de pie de un salto, su entusiasmo disminuyó ante la expresión cuidadosamente cuidada de Rin y los calmantes movimientos de las manos. Ella hizo. La chica confirmó un poco incómoda antes de continuar. Ella logró eliminar la maldición de una parte predominante de su cuerpo. Estás eligiendo tus palabras con cuidado. Ciro lo notó, su mirada parecía quemarla y hacerla inquietarse un poco. Así es. Ella asintió. No pudo purgarlo por completo de tu hermana. Entonces, usó el ritual y un campo delimitado para contenerlo dentro de cierta parte de su cuerpo. ¿Eso es bueno? El adolescente se acercó, su voz cautelosa y sus cejas arrugadas en confusión. Mejor que ella transformándose. Rin sintió con firmeza. Pero está guardado dentro de su corazón. Sella cree que algo que hicieron los Ainsburn los hizo capaces de sostener tal maldición por sí solos, pero ayudó a Hortensia a crear el campo acotado como precaución adicional. Está bien. Está bien, podemos ocuparnos de eso. Eso es factible. Ciro habló, pensando en sus propias palabras por un momento antes de asentir resueltamente. Dice que necesitará repetir el ritual una vez al año para evitar que la maldición crezca o rompa su contención, pero por ahora todo está bien y ha vuelto a su estado normal. Rin terminó, dejando que algo de su propio alivio y felicidad se filtrara en su expresión y voz al ver a Ciro animando tan fuerte que se le quebró la voz.
Vamos, Rin. Habló emocionado, agarrando una chaqueta para él, mirando a Rin de arriba abajo y luego arrojándole una de sus propias chaquetas y poniéndosela rápidamente. La chica chilló, toda su compostura volando por la ventana mientras apretaba la chaqueta cerca de su pecho y se sonrojaba ligeramente. Quiero ir a ver cómo está ella. Habló como si fuera obvio y, en retrospectiva, más o menos lo era. Bien. Aunque no estaba destinado a ser así, la chica solo logró meter un brazo en la chaqueta de Zirou antes de que se oyera un fuerte y áspero golpe en la puerta. ¿Qué diablos? Gil. Murmuró Zirou, haciendo que Rin parpadeara confundida. ¿Gilgamesh? ¿Aquí? ¿Ahora? Ella gritó, su rostro se puso tan pálido como el de las mujeres Sainsburn mientras tropezó detrás de Zirou para usarlo casi como un escudo físico. Y fue solo una vez que estuvo detrás de él que se dio cuenta de que nunca había visto a Gilgamesh y Zirou interactuando en persona. Dando un paso adelante y abriendo la puerta, el herrero parpadeó y se tambaleó hacia atrás cuando la forma encorvada, sudorosa y exhausta del rey de Same entró a trompicones en su casa, sobresaltándose ante el grito asustado que salió de Rin al ver al sirviente maltratado. Gigel tartamudeó, palideciendo aún más ante el hecho de que un Servant tan imparable y abrumador estuviera tan golpeado. ¿Qué diablos pasó? Zirou fue al grano de inmediato, tan sorprendido como Rin al ver al hombre tan herido y cansado, pero también consciente de lo que Gilgamesh le quedaba por hacer. Ella ganó. Gilgamesh escupió, tropezando junto a ambos adolescentes y desplomándose sobre el sofá de Zirou mientras el adolescente cerraba la puerta de entrada con una mano. Oh. Mancha de sangre mis muebles. Gracias. Zirou se quedó inexpresivo, caminando hacia el Servant, sin darse cuenta de la mirada aterrorizada plasmada en las facciones de Rin ante sus comentarios casuales. Si intentara algo tan descarado, él la mataría y ella disfrutaba mucho de su vida. Muchas gracias. Soy tu rey. Sangraré donde quiera. Gilgamesh gruñó, aunque lentamente pasó a sentarse a pesar de sus palabras. Rin, ¿puedes coger algún equipo médico de la cocina? Preguntó Zirou amablemente, señalando con el pulgar hacia Gilgamesh. Tengo un rey ante quien disculparme y luego terminar. Sé claro. Tartamudeó, su mirada cambiando entre Zirou y Gilgamesh, temiendo que el hombre fuera a atacar a ella o a Zirou. No necesitas disculparte. Disculpe. Zirou se giró hacia Gilgamesh, ambas cejas se alzaron. No me hagas repetir lo que dije o me retractaré de mis palabras. Gilgamesh gruñó, su dura mirada siguió a Rin mientras ella corría hacia la cocina antes de que se suavizaran un poco. No terminó bien si estás tan afectado. Adivinó Zirou, recibiendo un resoplido del rey. ¿Qué te dio esa impresión? ¿Tal vez mis heridas o mi tono sombrío? Realmente tus habilidades de percepción aumentan día a día. Gruñó, deteniéndose y parpadeando cuando las palabras de la madre del niño le vinieron a la mente. Ella no está muerta, ¿verdad? Zirou lo sacó de su viaje al pasado, haciendo que el rey apretara los dientes. No, y la batalla estuvo más reñida de lo que me gustaría. Lo admitió a pesar de lo mucho que le dolió hacerlo. Al menos te deshiciste de mi contrato. Comentó Zirou, moviendo los dedos de la mano sobre la que una vez estuvo el contrato. Una única victoria aplastada bajo el monolito del fracaso. Gilgamesh habló, sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia Rin mientras ella entraba corriendo y le entregaba los suministros médicos a Zirou. Oh, entonces perdiste, gran cosa. Zirou puso los ojos en blanco y Rin soltó un fuerte grito ahogado. Zirou. Herrero. La voz de Gilgamesh contenía una advertencia, pero simplemente no podía manejar el calor detrás de ella que alguna vez pudo tener. Fallo todo el tiempo. Toda mi vida es una serie de fracasos. Zirou continuó, mirando a Gilgamesh mientras comenzaba a aplicar un poco de antiséptico en una bola de algodón. Sin embargo, ¿no ves que eso me detenga? Porque aprendo de mis fracasos. Zirou. Por favor, detente. Rin siseó en voz baja en su oído, aferrándose al chico mientras Gilgamesh comenzaba a reír. ¿Cuándo te volviste tan descarado como para amonestar así a tu propio rey? Probó,
Una ceja solitaria se levantó. Cuando empezó a actuar como un adolescente angustiado. Es demasiado refinado y decidido para algo tan ridículo. Y además, ese debe ser mi trabajo. Así que el niño con sueños por encima de su posición ha ganado un poco de madurez, ¿verdad? Bromeó Gilgamesh, aunque para inmensa sorpresa de Rin parecía ser una broma genuina y no malicia. Parece que te lo estoy quitando todo. Deja de moverte. Sirou frotó la bola antiséptica alrededor del borde de la herida de Gilgamesh, sin siquiera hacer que el hombre se moviera. Cuida esa boca tuya antes de que te meta en más problemas. Advirtió Gilgamesh, con una dureza genuina deslizándose en su voz. Sí, me disculpo. Sirou habló con facilidad, sacando una aguja y un hilo médico. Deja eso. Tengo métodos para sanar más, simplemente termina. ¿Y dejarte sangrar sobre mis cosas? No es necesario que me lo digas 2 veces. Yo soy el que se está desangrando, muestra algo de simpatía. Pierde un ojo, luego hablaremos. Rin miró entre el hombre y el adolescente con una mirada de incredulidad con los ojos muy abiertos. La niña no podía creer lo que estaba viendo frente a ella a pesar de presenciarlo activamente desarrollándose ante ella. Siro. El adolescente hizo una pausa mientras envolvía el abdomen de Gilgamesh, ya que allí era donde se encontraba la herida más grande del hombre. ¿Tú, usaste mi nombre? Preguntó Sirou, parpadeando como un búho mientras se inclinaba hacia atrás para mirar el rostro del hombre correctamente mientras miraba fijamente hacia la pared de su casa. Ella viene tras de ti. Y probablemente también de tu propia gente. ¿Qué? Rin chilló, mirándolos y haciendo la suposición fundamentada de que se refería a quienquiera que Gilgamesh había estado peleando. ¿Qué? Siseo Sirou, su ojo de hada se abrió y brillaba débilmente mientras miraba al Servant directamente a los ojos. Al final de la batalla, Ramed Murder estaba de regreso. Rin parecía a punto de desmayarse, aferrándose a la chaqueta en la que estaba envuelta en busca de cualquier forma de consuelo. Y ella quería que me quedara atrás y muriera por su mascota. El rey escupió, girando la cabeza y tronándose el cuello. Ella comenzó a burlarse de mí, tratando de incitarme a quedarme y atacándola en un ataque de ira. ¿Y no funcionó? Sirou adivinó. Al igual que tu percepción, tus poderes de deducción se fortalecen. Recuerdo a un hombre que me arrojó a mi propia forja por mirar mal sus armas. No solo estabas mirando, y lo sabes. Espetó Gilgamesh, deteniéndose mientras Sirou sonreía, dándose cuenta de que había sido engañado por el herrero. Bien jugado. Lo intento. De todos modos, cuando sus burlas no funcionaron. Ella prometió ir tras ti. Con sus fuerzas, sus aliados, incluso esa maldita mascota suya. Mal perdedor. No estás entendiendo el punto, finalmente toda esa inhalación de humo te alcanzó. No. Entiendo lo que estás diciendo. Ella es el principio de los contratos, cuando hace una promesa, la cumple. Sirou habló, terminando de vendar al rey. Pero lo afrontaré como siempre lo he hecho. Rin deseaba poder tomar esto con tanta calma como Sirou, porque estaba bastante segura de que si no fuera por la chaqueta que llevaba puesta, estaría a medio camino de un ataque de pánico en este momento. No. Gilgamesh sacudió la cabeza y se levantó, recibiendo una mirada confusa del herrero pelirrojo. Te ayudaré y prepararé para los desafíos venideros. 2. Oh. Sirou parpadeó como un búho una vez más y también se puso de pie cuando Gilgamesh comenzó a caminar hacia la puerta. Soy tu rey. Mi deber, como debe ser, ha sido y siempre será, preparar a mi pueblo para tiempos difíciles y protegerlos una vez que hayan llegado. Gilgamesh, ¿de dónde había salido esto? ¿Por qué estaba diciendo todo esto ahora? ¿Por qué Sirou sabía que no estaba bromeando ni alardeando en lo más mínimo? Ve a ayudar a tu pareja antes de que se asfixie. Gilgamesh sonrió por encima del hombro, chasqueó los dedos y señaló hacia Rin. Tengo cosas con las que lidiar, trata de no extrañarme demasiado. Y con esas palabras de despedida, el rey salió de la casa Muramasa, cerrando la puerta detrás de él mientras Sirou se acercaba a Rin,
colocando una mano reconfortante en su espalda mientras ella temblaba. Ese Ciro. Al Trouge, Ramed Murder, ¿ellos son? Lo sé. Pero escuchaste a Gilgamesh, Rin. Estaremos listos cuando vengan. Ciro sonrió en lo que esperaba fuera un gesto reconfortante para la chica, feliz de ver que parecía estar funcionando. Estaré listo, él estará listo y, sobre todo, tú estarás listo junto con todos los demás. ¿Y yo? Ella se señaló a sí misma, un pequeño sonrojo cubrió sus mejillas ante la pura confianza que él parecía estar depositando en ella. Todos ustedes me ayudaron con Enhance, ¿verdad? Y eso fue en el último minuto. Si se les da tiempo para prepararse, no tendrán ninguna posibilidad. Ciro hizo una broma, sintiendo algo cálido atravesarlo ante la pequeña risita que salió de los labios de la chica. No creo ni por un momento que sea tan fácil como dices. Ella resopló poniendo los ojos en blanco antes de levantarse el cuello de la chaqueta para cubrir todo debajo de su nariz y desviar la mirada. Pero gracias. En cualquier momento. Dijo, completamente, 100% sincero en esa promesa mientras se alejaba, sin darse cuenta del adelgazamiento de sus labios mientras lo hacía. Ahora necesito hacer algo rápido, antes de ir a mi casa. Esta es tu casa. Ella puso los ojos en blanco con buen humor, riéndose de nuevo ante la mirada plana que él le dio. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Puedes limpiar la sangre de Gilgamesh? Necesito escribir una carta rápida. ¿Una carta? ¿Para qué? ¿A quién? Ella cuestionó, inclinando la cabeza hacia un lado y parpadeando. Si Gilgamesh va a ayudar activamente, necesito conseguir algo más resistente. Así que, estoy escribiendo una carta para Lorelei Bartomeloy. Lord Bartomeloy. El vicedirector de la Asociación de Magos. Ese sería el indicado. No sé por qué me sorprende. Realmente no. Ella suspiró y se desplomó. Yo tampoco, en realidad. No estés de acuerdo conmigo. Lo siento. XXXXXXXXX. Castillo de Einsbern, Alemania. Esa maldita Emilia. Rugió Hubstacheit, golpeando con el puño el brazo de su silla tras el informe de la excavación fallida. Señor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Montar un asalto a la morada? Le preguntó un sirviente al furioso anciano, haciéndolo gruñir y tamborilear con los dedos sobre el brazo de su silla. No. No sería tan estúpido como para mantener el artefacto dentro de su propia casa sin defensas como las que tenemos aquí. Hubstacheit negó, frunciendo el ceño brevemente. Entonces vamos a comenzar a buscar un nuevo espíritu heroico a tiempo para la guerra, señor. Sí. Si Emilia va a robarnos Heracles, entonces necesitamos encontrar algo de igual o mayor valor. Míralo. Quiero algo lo suficientemente fuerte como para acabar con toda la guerra en un día. El hombre miró a todos los sirvientes presentes, la amenaza tácita fue escuchada por todos mientras asentían apresuradamente. 1. Sí, señor. Hubstacheit esperó unos momentos mientras todos los sirvientes salían apresuradamente de la habitación, su mirada se volvió hacia el suelo, donde el siguiente intento de un segundo justease estaba en incubación. Emilia. ¿Qué más quieres intentar quitarme? Apretó los puños y se levantó de la silla en un ataque de ira, con su gruesa ropa flotando a su alrededor mientras se dirigía a una de las muchas escaleras ocultas que conducían a su laboratorio personal. El momento de castigar a esa cucaracha de mercenario llegaría más tarde, el progreso llegó ahora. XXXXXXXXX. Fuyuki, 9 de la noche. Kirei levantó la vista de la Biblia en su mano cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, una expresión agradablemente burlona adornaba su rostro mientras abría la boca para amonestar y luego ayudar a quien había abierto las puertas de la iglesia en un momento tan tardío. Y luego hizo una pausa, su expresión se congeló en su lugar mientras su cerebro se apagaba y se tomaba un momento para reiniciarse en medio del pánico mental que se estaba produciendo. Oh. Sin palabras, ¿verdad? Karen Hortensia se burló, caminando hacia el centro de los bancos de la iglesia. Apuesto a que nunca esperabas verme aquí en el este, padre.
Karen. Qué agradable sorpresa es verte aquí. Finalmente habló, poniendo en práctica su fachada de habla de sacerdote mientras cerraba su Biblia con un aplauso resonante. Ah, sí, agradable. Usted es consciente de que mentir es pecado, ¿no es así, padre? Ahora estaba justo frente a él, eclipsada por su estatura física mucho mayor, pero luciendo ante todo el mundo como si tuviera cada gramo de poder entre los dos. Mentir. Ahora, ¿a qué te refieres, querida hija mía? Después del fallecimiento de tu madre, he sido más devota del Señor que cualquier otro. ¿Mintiendo una vez más? A este paso prenderás fuego simplemente por estar en estos terrenos, padre. Ella sonrió, una sonrisa que le resultaba muy familiar al hombre. Ambos sabemos que nunca te preocupaste por mamá. Oh, estoy seguro de que lo intentaste, pero al final, simplemente no pudiste hacerlo. Porque a pesar de tus deseos no eres más que un demonio, padre. ¿Por qué estás aquí, querida hija? Cuestionó Kirei, su expresión tensa por el esfuerzo de una manera que solo alguien tan jodido como Karen podía entender. Sin embargo, eso no significaba que ella fuera a dejarlo libre o a ser suave con él, ni en 1.000.000 de años. Mi piel definitivamente se llena de urticaria solo por estar cerca de usted, padre. Habló pacíficamente, con una sonrisa de pura inocencia en su rostro a pesar de sus palabras. Y estoy aquí por una razón y solo una razón. ¿Y eso es? Voy a hacer que te arrepientas. Disculpe. Él respondió, claramente divertido tanto en su tono como en su expresión. Me escuchaste corregir, padre. Debo ser tu arrepentimiento ante el Señor. Soy tu mayor pecado, y del que no puedes escapar. Si desaparezco, la iglesia enjambrará esta ciudad como abejas enojadas, y tengo muchos documentos que prueban tu conexión conmigo y con mi madre. Fue sádicamente divertido para la chica cuando la mano que lentamente se había cerrado en un puño se relajó ante su explicación de lo que sucedería si él usara sus métodos habituales con ella. Oh. ¿No lo sabías, padre? Soy un miembro de la iglesia bastante conocido y respetado. Ella puso una mano sobre su pecho. Mi habilidad que heredé de mi madre me convierte en un producto muy útil, especialmente para los exorcistas de la Santa Iglesia. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Kirei, su expresión plana y su cuerpo mostrando su deseo de arremeter con un solo golpe y terminar con esta conversación. ¿Por qué puedo? Porque te mereces llegar a Dios en el cielo. Porque quería que supieras que desde ahora hasta el futuro previsible, nunca te librarás de mí por mucho tiempo porque tengo negocios permanentes en esta maravillosa ciudad tuya. Porque soy el único ser en el mundo que conoce las profundidades de la oscuridad en tu alma y el único ser en el mundo cuya alma es más oscura. ¿Y de dónde viene entonces tu salvación, querida hija? Se burló, creyendo finalmente que había encontrado una ventaja en su combate de boxeo verbal a puño limpio con su propia hija. ¿Mía? Mi salvación proviene de aquellos a quienes ayudo cada día, Padre. De los demonios que ayudo a eliminar de este mundo. Da bien genuino que hago para combatir la oscuridad inherente a mí. A diferencia de esta choza destartalada que llamas una iglesia. Kirei respiró profundamente, conteniendo la respiración hasta contar hasta 10 y simultáneamente sofocando el impulso de terminar esta conversación con un simple puño en el cráneo o el pecho. Sería tan fácil. Tenía la constitución de Claudia. Estaba bastante seguro de que incluso un golpe de Kiritsugu Emiya acabaría con su tonta hija si se esforzaba un poco. No puedo esperar a pasar más tiempo contigo, mi preciosa hija. Oh, excelente. Bueno, no es necesario que me prepares un plato o cubiertos esta noche, querido padre, me quedaré en casa de un niño. El lomo de la Biblia de Kirei se rompió cuando cada lado de la tapa dura fue en direcciones opuestas, el tic en los ojos de Kirei era claro de ver incluso con los cerrados. 20. Emilia Estate, aproximadamente 2 horas después. ¿Ciro? ¿Puedo entrar? Ciro miró hacia su puerta mientras se preparaba para ir a la cama, sorprendido de escuchar la voz de Rin, especialmente a altas horas de la noche. Sí. ¿Seguro?
respondió, observando a Rin entrar rápidamente en la habitación antes de cerrar la puerta y parecer asegurarse de que estuviera correctamente cerrada antes de girarse hacia él. La niña estaba en un pijama, bastante lindo considerando todo. Consistía en pantalones cortos y una camisa larga que parecía exprimir hasta el último gramo de su ternura. Algo que realmente no esperaba de ella. Y además de su ropa, tenía una almohada abrazada a ella, lo que solo aumentaba el factor lindo mientras se sonrojaba intensamente. Yo. Bueno. Me preguntaba. Ella murmuró, incapaz de continuar su frase mientras tartamudeaba sus palabras y lo hacía caminar lentamente hacia ella. Rin. ¿Estás bien? Preguntó, refiriéndose a su tartamudez y su comportamiento bastante inusual. No. Murmuró, su rostro temblaba mientras hipaba un poco y su rostro se hundía en la almohada. Y de alguna manera conseguir algo completamente diferente para lo que no estaba preparado en lo más mínimo. Pero su amigo estaba sufriendo y él iba a hacer todo lo posible para ayudarlo. Incluso si tal vez no pudiera entender por qué. Dando un paso adelante, la abrazó, sabiendo que Rin era alguien que respondía muy bien a actos de afecto físico como este. En realidad, la mayoría de sus amigas lo eran. Eso fue un poco preocupante. Y en el momento en que estuvo en sus brazos, lanzó los suyos a su alrededor, gritando en su pecho mientras su fortaleza mental chisporroteaba y moría con toda la fanfarria de una supernova. ¿Rin? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Preguntó vacilante, sin querer empeorar su estado emocional pero tampoco sabiendo qué diablos hacer. ¿Por qué te sigue pasando esto? Ella le gritó en el pecho, inclinando la cabeza para mirarlo con ojos azules llorosos que enviaron un pulso de algo a través de él. ¿Por qué me sigue pasando lo que? Todo. Todos estos ancestros. Gilgamesh. Cramed Murder. La torre del reloj y la guerra del Santo Grial. Con cada cosa que enumeraba, se ponía aún más histérica, solo haciendo que Zirou la abrazara más cerca de su pecho. Yo, no lo sé. De verdad. Murmuró sin convicción, estremeciéndose un poco ante lo poco que en realidad la estaba ayudando. No es justo. Y es aterrador. Oh. La repentina comprensión de por qué Rin estaba tan molesta de repente lo golpeó con toda la sutileza de un tren de carga. Rin, voy a estar bien. Tú estarás bien. No va a pasar nada. Pero ¿y si no es así? Maldita sea, Zirou, no deberíamos estar lidiando con nada de esto. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas en volúmenes aún mayores. Estas son algunas de las personas, organizaciones y artefactos más poderosos del mundo entero y tengo miedo. No podemos manejar esto. Yo no puedo manejar esto. Puedes. No me ent. Rin. Escúchame. Y por alguna razón, a pesar de su ira, su pánico y su histeria, Rin escuchó, la niña sollozando y dejando escapar algún que otro hipo mientras seguía llorando. Puedes manejar esto. No conozco a una sola persona que sea más fuerte que tú. Eres poderosa. Inteligente. Bonita y tan decidida que a veces siento que me quedo atrás. Ahora solo estás mintiendo. Ella hipó, sonrojándose un poco. No hay nada que no puedas manejar. Y si encuentras algo con lo que te tropieces, las personas cercanas a nosotros estarán ahí para ayudarte. ¿Incluso tú? Soy tu asistente de investigación, ¿recuerdas? Él sonrió e inclinó la cabeza hacia un lado, su cabello cayendo ligeramente con la ayuda de la gravedad. Si no estoy ahí para ayudarte, entonces sería un pésimo asistente. Y luego lo siguiente que supo fue que estaba boca arriba en su cama, los labios de Rin presionados fuertemente contra los suyos mientras presionaba su cuerpo contra el de él. La chica jadeaba levemente mientras se retiraba y se movía para estar más apropiadamente ahorcajada sobre el adolescente. 1. Rin? ¿Qué haces? Ahora estamos más allá de ser asistente y líder, Zirou. Quiero ser tu compañera. En todo lo que está por venir. Peleas, negocios, taumaturgia y incluso el amor también. Su sonrojo era atómico ahora,
La chica apenas podía mantener su mirada en el adolescente incluso a pesar de haberlo iniciado. Rin. Zirou no sabía qué decir ni cómo reaccionar. Y entonces la chica empezó a coger su camisa y, de repente, él supo muy bien cómo reaccionar. ¡Ah! Rin gritó, sacudiéndose en el regazo de Zirou mientras él se sentaba, con ambas muñecas en sus manos. Su agarre es tan fuerte. No puedo moverme en absoluto. Pensó, tirando experimentalmente de sus muñecas y descubriendo que ni siquiera movían las barras de hierro que eran sus dedos a pesar de que él aparentemente no ponía ningún esfuerzo en ello. No. Y entonces su corazón se hizo añicos. ¿Qué quieres decir? ¿Y yo, no te gusto? Esto no le podría estar pasando a ella. Esto no podría. Por favor. Por favor, que esto sea una broma. Por favor, que esto sea una alucinación. Ella no podía hacer esto. Ella no podía. Me gustas, Rin. Y de repente, al igual que un apóstol muerto, los fragmentos de su corazón se revirtieron y se convirtieron en un órgano que respiraba y funcionaba plenamente. Solo uno que estaba lleno de confusión. Entonces, ¿por qué? Ella lo miró y le preguntó, rogándole que le diera una respuesta. Lentamente soltó una de sus muñecas, movió su mano hacia su rostro y frotó suavemente su mejilla con su pulgar. Levantando el pulgar para estar a la altura de sus ojos, mostrándole las lágrimas que corrían por él. Por eso. No sé mucho sobre las emociones, pero sé lo confusas que pueden llegar a ser. Él le dio una mirada mitad en broma, mitad tierna mientras se limpiaba el pulgar en los pantalones. Eso es. No digo que no porque no me gustas, Rin. Estaré feliz de tomarte como mi compañera en cualquier momento. No te burles de mí. Ella espetó, haciendo que él se riera de lo linda que se veía haciendo pucheros. No. Lo prometo. Él se rió, su expresión se suavizó mientras se calmaba. Pero cuando demos este paso, quiero que sea por una buena razón. No porque acabas de tener un colapso mental y sollozaste sobre mi camisa y seguías llorando incluso mientras buscabas tu camisa. Lo entiendo, vale. Ella hizo un puchero, escondiendo su rostro en su camisa. Lo lamento. No te arrepientas. Dije hice todo eso porque, después de todo, me preocupo por ti. Él respondió, apoyando su cabeza sobre la de ella. Suave hablador. XXXXXXXXX. Historia paralela, los padres regresan. Finalmente en casa. Hola niños. Irisbiel exclamó alegremente, saltando sobre las puntas de sus pies y saludando con entusiasmo. Hola Ka-chan. Tanto Zirou como Iya volvieron a llamar mientras estaban almorzando. Hola señor y señora Emilia. Sakura sonrió cortésmente, sentándose al lado de Zirou. Muy bien, ¿cómo te fueron las cosas? Irisbiel preguntó en broma, pero mientras traía sus bolsos y se quitaba los zapatos, Kiritsugu prestó especial atención a esta parte de la conversación. Y después de haber pasado un par de días, al menos a esta altura, planeando cómo darles la noticia a sus padres. Todos estaban bien preparados para la tormenta de mierda absolutamente bíblica que estaba a punto de caer, ya sea sobre sus cabezas o sobre otras personas. Un ancestro apóstol muerto atacado. Zirou comenzó, completamente inexpresivo mientras se metía un poco de tofu en la boca. ¿Qué? La casa quedó destruida. Iya continuó, mostrando una perfecta sonrisa de relaciones públicas mientras lo hacía. Fuimos al castillo de Ainsburn para continuar la lucha. ¿Tú qué? Siseó Kiritsugu, entrando en la habitación con una mirada oscura. Casi me convierto en un apóstol muerto. Rin fue golpeada por la maldición de los ancestros. Oni-chan mató al ancestro. Niños, están cayendo mucho. Gilgamesh fue y luchó contra Outrush Bronastar. Zirou tomó un sorbo de su bebida y le agradeció a Sakura cuando ella la volvió a llenar inmediatamente después. Zirou. Iya. Por favor. Además, el abuelo mató a mi hermano para intentar manipularme para que fuera aún más sumiso. Agregó Sakura,
La guinda de los infernales 10 días que habían conformado el viaje del adulto a Eurasia. ¿Qué, incluso? Murmuró Irisbiel, con remolinos en sus ojos mientras se tambaleaba en el acto. Yo, ni siquiera sé qué decir. Murmuró Kiritsugu, totalmente perdido. Shirou abrió la boca una vez más. No.